Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy continuamos con la segunda charla de webinars con temática de Industrias 4.0. Recuerden visitar nuestra página en Sin Capacita en Facebook e Instagram y LinkedIn. Ahí encontrarán toda la oferta educativa disponible. También van a encontrar los webinars subidos en un par de días en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. La metodología, algunos ya la conocen, es dejar la asistencia a través del chat privado a USIN Capacita con el correo electrónico y el DNI. Mientras el docente da la charla, pedimos por favor que se silencien los micrófonos. Cualquier consulta van a disponer de 10 minutitos después de la charla para hacer todas las preguntas correspondientes. Le doy la bienvenida una vez más, nos acompaña nuevamente en esta etapa al Contador Público Nacional, Cristian Ortega Duro. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, Cristian. Bueno, gracias. Vamos a activar. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación. Bien, bueno, hoy día vamos a continuar. Ustedes ya asistieron a la presentación anterior, donde se hizo toda la introducción de lo que es Industria 4.0. Así que siguiendo en esa línea, vamos a profundizar y tocar algún tema que es muy interesante, que tiene que ver con la analítica de datos, cada vez más necesaria, y lo que está demandando esta analítica de datos justamente es la tarea previa. La tarea previa es, bueno, ¿cómo obtengo los datos de mi negocio? Bien. Ahora lo que les voy a mostrar es un video introductorio para que recordemos un poco el concepto y todo lo que incluye lo que es Industria 4.0. El concepto Industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. El objetivo es la puesta en marcha de fábricas inteligentes capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos productivos, asignando los recursos de forma eficiente, dando paso a la Industria 4.0. Fundamentos de la Industria 4.0. Creación de sistemas de producción inteligentes que consiste en la unión de las tecnologías con las etapas de un proceso productivo, aumentando así toda la productividad. El análisis de los datos consiste en el seguimiento y análisis de datos en tiempo real, garantizando de esta forma asertividad en la toma de decisiones. La realidad virtual. Si bien la simulación ya es una realidad, ahora se propone el monitoreo remoto en base a la simulación para evitar fallos en nuestros equipos de fabricación. Descentralización en la toma de decisiones. Los sistemas en forma automatizada toman decisiones basadas en el análisis de datos y algoritmos específicos, haciendo que la decisión sea mucho más segura y precisa. Módulos. El sistema se divide en módulos y la fabricación se ajusta a los recursos de cada uno de esos módulos, optimizando de esta manera los recursos que se les asignaron.
Pilares esenciales de la industria 4.0. Análisis y simulación de datos. En la industria 4.0, los datos se analizan en tiempo real, permitiendo a los operadores optimizar la configuración de los equipos para los productos en una línea de producción virtual antes de hacerlo en una línea de producción real. Robótica. Los robots en la industria 4.0 adquieren otras habilidades para trabajar sin un supervisor humano y pueden automatizar distintos tipos de tareas, reduciendo costos y aumentando así la producción. Internet de las cosas. En la industria de bienes y servicios, el Internet de las cosas representa diferentes tecnologías interconectadas entre sí, incrementando de esta forma el crecimiento digital. Computación en la nube. Este modelo tecnológico permite sostener el desarrollo de la industria 4.0, usando aplicaciones y datos más allá del límite de los servidores de nuestra empresa. Fabricación aditiva, que también nosotros la conocemos como impresión en 3D. Realidad aumentada. La realidad aumentada es compatible con muchas aplicaciones y servicios en campos como la medicina, la construcción, la arquitectura y la educación, entre otros campos. Bienvenidos a la industria 4.0. Bien. Lo escucharon bien al video, creo que la idea era mostrar los pilares fundamentales de lo que es Industria 4.0 y uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la analítica de datos. Bien. ¿Y por qué es tan importante la analítica de datos? Bueno, nosotros hemos pasado un año muy atípico, producto de COVID, y lo interesante de eso es que pudimos ver cómo se aceleraron los procesos de digitalización de los negocios, de algunos negocios, como forma de ajustarse a las nuevas realidades que estamos viviendo y poder desarrollar justamente su negocio. Entonces, al digitalizar nuestro negocio, lo que vamos a obtener son datos. Esos datos nos van a brindar muchísima información porque dentro de esos datos podemos encontrar patrones que nos van a facilitar la toma de decisión. Por ese motivo, nosotros decimos que la analítica de datos es un proceso, porque tiene varias etapas, que nos va a permitir explorar y analizar los datos que tengamos disponibles, que no necesariamente tienen que ser de nuestro negocio, porque vamos a ver que podemos tener de distintas fuentes, y esos datos disponibles los vamos a utilizar para obtener conocimiento y poder tomar decisiones en base a ese conocimiento. La analítica de datos, si se quiere, es una parte fundamental de lo que se conoce como inteligencia de negocios. Esta área que pertenece a una rama, si se quiere, de ciencia de datos. ¿Para qué utilizamos la inteligencia de negocios? Justamente para poder optimizar y hacer más
inteligente con decisiones automatizadas nuestro negocio. O sea, por el medio de distintos algoritmos, que son procedimientos matemáticos. Entonces, con la analítica, nosotros vamos a recopilar datos, los vamos a procesar para tener una buena calidad de datos, y con esos datos vamos a generar valor a nuestro negocio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que se puede lograr con la analítica de datos? Y la analítica de datos formando parte de lo que es la inteligencia de negocios. Bueno, con la analítica de datos y la inteligencia de negocios yo puedo generar nuevos modelos de negocios o mejorar mi modelo de negocio para poder incrementar o maximizar los objetivos que yo tengo ya preestablecidos. ¿Qué más puedo hacer con la analítica de datos? Puedo desarrollar acciones de fidelización, que eso significa hacerme que mi cliente no se vaya, o adivinar qué quiere mi cliente. Adivinar sería predecir qué quiere mi cliente. Y de esa forma puedo generar estrategias de marketing inteligentes, digamos, hacia los clientes. Puedo integrar datos de fuentes externas a mi negocio. Es decir, puedo integrar datos de redes sociales. Por eso, siempre cuando hablamos de analítica de datos, estamos hablando de datos que sean digitales, y lo interesante sería poder desarrollar una presencia en Internet para poder contar con todo el aporte que hacen nuestros clientes hacia nuestros productos o nuestros servicios. Y otra cosa que me permite hacer la analítica de datos es segmentar las operaciones de mi negocio y de esa manera poder obtener un mayor control sobre las operaciones, lo que me va a permitir optimizar los costos de las mismas. Todo siempre orientado a optimizar mi negocio, ¿sí? Ahora, bien. Hoy en día, entonces, para hacer un pequeño balance hasta acá, la analítica de datos nos va a brindar la posibilidad de utilizar todos los datos que tengamos disponibles, datos de mis clientes, que son datos históricos, datos que obtenga de las redes sociales, cualquier tipo de dato que obtenga, para generar todas las acciones que yo pueda hacer en virtud de los objetivos de mi negocio y lograr tomar decisiones que me van a permitir generar estrategias competitivas en frente de aquel negocio que no haga la analítica de datos. ¿Y esto por qué? Porque los datos los tenemos presentes, los tenemos a disposición, y el dato en sí ya no está ofreciendo información. Si yo tengo un registro de todas las ventas que estoy haciendo, yo puedo predecir cuál va a ser mi venta futura, hacia qué producto, hacia qué servicio y hacia qué cliente. De hecho, yo puedo predecir en qué fecha me va a comprar ese cliente y cuáles son sus gustos. Entonces, generar una acción competitiva, estratégica, sería anticiparme a la acción del cliente y darle posibilidades de financiación, alguna promoción, algún premio por formar parte de nuestro negocio, y de esa forma lograr fidelidad de ese cliente. Por eso cuando hablábamos que la analítica genera fidelidad de los clientes. ¿Por qué? Porque nos permite conocer mejor a nuestro cliente y darle un servicio ya no tan, si se quiere, individual o personalizado, sino más inteligente en virtud de lo que él
nos ha brindado con sus datos. O sea, con los datos que yo tengo de mi cliente, lo estoy conociendo un poco mejor. Esa es la idea. Si esa información yo ya la tengo y no estoy produciendo acciones de analítica, estoy teniendo en mi negocio un valor que no lo estoy explotando y que me puede generar mayor valor a mi negocio. ¿Por qué pasa eso? Y porque hoy en día lo que se tiende es que todas las actividades estén digitalizadas, conectadas y que participemos todos dentro de un mundo conectado. Para poder visualizar lo que estamos hablando, también tenemos otro video que nos va a permitir ver qué es lo que estamos diciendo. Y lo bueno también es que existen múltiples herramientas de todo tipo, para todo tipo de negocio pequeñito, mediano, grande, herramientas que son de libre acceso, herramientas que no lo son, todas que tienen sus pros y sus ventajas, digamos, y sus desventajas. Pero lo bueno es que las herramientas existen y que a veces nosotros no sabemos y las tenemos a mano como para hacer este tipo de cosas. Bien. Hoy estamos más conectados a través de las redes sociales, de los servicios en la nube y de nuestros dispositivos móviles. El mundo es una red gigante y a cada segundo compartimos datos, aprendemos y tomamos decisiones. Todos somos parte de un mundo conectado. Ahí se encuentran nuestros clientes. Ellos esperan respuestas rápidas y un servicio personalizado. Nuestro negocio tiene que escuchar siempre a los clientes, anticipándose a lo que necesitan y emprendiendo acciones para adaptarse rápidamente. Necesitamos analizar los datos de nuestros clientes para poder tomar decisiones de negocio y poder ofrecerles a nuestros clientes exactamente lo que quieren, cuándo lo quieren y de la forma que lo quieren para que ellos tengan una experiencia muy especial. Y si nuestro negocio pudiera trabajar totalmente conectado, entonces nuestro negocio estaría intercambiando ideas con personas de todo el mundo, escuchando a sus empleados, escuchando a sus clientes y a sus socios, detectando nuevas oportunidades de negocios y logrando cambios, tomando decisiones que tienen mucho valor. Cuando trabajamos conectados, podemos hacer crecer a nuestro negocio, podemos entender mejor a nuestros clientes, fabricar mejores productos y desarrollar mejores servicios. Ese es el poder de estar totalmente conectado. Ya es tiempo de conectarnos a todo. Bien, ahora, la conexión lo que nos va a permitir entonces es obtener datos, pero el proceso analítico para el análisis de datos tiene una serie de etapas, las etapas que vamos a ver a continuación. El primer gran paso es que tenemos que entender nuestro negocio, entenderlo totalmente. Eso nos va a permitir ver con qué datos contamos y qué datos necesitamos. Vamos a generar una colección de datos. Esos datos vamos a hacer una limpieza porque no siempre esos datos tienen la calidad que nosotros queremos y la realidad es que se necesitan que tengan mucha calidad. ¿Por qué? Porque también depende qué es lo que queremos hacer. Si nosotros queremos generar modelos de aprendizaje sobre el comportamiento de nuestros clientes,
Si esos datos vienen sucios, vamos a generar modelos que no van a ser precisos. Entonces vamos a hacer predicciones que no no van a tener en cuenta los gustos y las preferencias de nuestros clientes, y ese trabajo no nos va a servir. Entonces, cuando hablamos de limpieza de datos, estamos hablando de darle la mayor calidad al dato para poder generar un modelo de aprendizaje. Una vez que tenemos el conjunto de datos con la calidad que nosotros estamos buscando, recién ahí entramos a la etapa de análisis de datos en sí. Ahí se ven cómo están conformados los datos, qué tipo de datos tenemos, cuál es lo que queremos, cuál es el problema que queremos abordar, porque depende del problema que queremos abordar, que tiene que ver con el negocio, es el tipo de datos que vamos a utilizar. Si nuestro problema que queremos abordar es, por ejemplo, queremos incrementar las ventas, bueno, vamos a necesitar un tipo de dato, un tipo de conjunto de datos de nuestros clientes, de nuestros productos, de nuestros servicios, la cantidad de ventas que tenemos, la periodicidad en el tiempo, como para poder abordar el problema del incremento de las ventas. Entonces, el análisis de datos en sí es el trabajo con todos los datos que tenemos a disposición para abordar el problema que nos hemos planteado. Una vez que tenemos ese análisis, obtenemos un resultado. Ese resultado, obviamente, lo vamos a llevar hacia nuestro problema inicial, porque todo este proceso es un proceso sistémico. No es que se termina acá. ¿Por qué? Porque siempre vamos adquiriendo datos. Y cuando estamos hablando de aprendizaje, que está muy relacionado con lo que es inteligencia de negocios, lo que nosotros hacemos básicamente es esto. Yo tengo un conjunto de datos históricos. Con ese conjunto de datos históricos voy a hacer un modelado de negocios, que puede ser predictivo. Podría estar averiguándome, bueno, cuál va a ser el comportamiento de mi cliente en los próximos 3 meses. O si tiene preferencia por adquirir un producto, o si tiene preferencia por adquirir un servicio. Pero ¿qué pasa? Ese aprendizaje se generó con un conjunto de datos, pero yo constantemente voy generando datos. Entonces, es como una persona. La persona constantemente va obteniendo información del medio que lo rodea y todo el tiempo vamos aprendiendo. Bueno, con esto es igual. Si nuestro modelo de aprendizaje está funcionando, tenemos que hacer que aprenda mejor, y eso es integrar con los datos nuevos para generar modelos de aprendizaje más potentes. O sea, vamos a arrancar con un modelo, vamos a seguir sumándole datos y vamos a llegar y arribar a un objetivo. Pero también puede pasar que se nos cambien los objetivos iniciales o tengamos múltiples objetivos. No solamente incrementar la venta, sino también orientar la venta hacia un producto o hacia un servicio específico, sino entender la estacionalidad que nos puede presentar un conjunto de clientes, segmentar nuestros clientes, segmentar nuestros productos, nuestros servicios, y hacer con toda esa información análisis predictivos para poder mejorar aspectos financieros de nuestro negocio o oportunidades nuevas de negocio, ¿sí? En esta etapa de resultado, lo que nosotros hacemos es, habiendo ya generado el modelo, lo hacemos visual, o sea, lo visualizamos con alguna herramienta. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros procesar toda la información que estamos desarrollando, todo este proceso analítico de datos, con un gráfico final o con un tablero totalmente dinámico que nos esté mostrando qué es el resultado de ese análisis de datos que hemos realizado. Bien.
Y por eso el resultado lo vamos a hacer una contraposición con nuestro problema inicial y este proceso cíclico siempre se va a ir alimentando. Lo bueno es que este proceso se puede automatizar. No es necesario que estemos todo el tiempo nosotros incorporando datos en forma manual, sino que se puede automatizar. Entonces, en la primera parte, que era entender el problema, nosotros lo que queremos hacer es ver cuáles son los objetivos de nuestro negocio. En virtud de esos objetivos, bueno, cómo los queremos alcanzar y cómo vamos a planificar distintas propuestas para obtener soluciones lucrativas, o sea, lucrativas que nos generen ganancia. Entonces, algunos ejemplos muy básicos que para un proceso analítico, no tanto ya como para un proceso de inteligencia de negocio, sino un proceso analítico, esto es ver los datos y ver qué queremos hacer, sería aumentar las ventas. Ese es un objetivo muy básico, o incrementar los clientes, o desarrollar nuevos productos y servicios. Todo eso lo podemos lograr con la analítica de datos. Ya cuando hacemos un paso más, que es la inteligencia de negocios, podemos incrementar las ventas en virtud del comportamiento de nuestro cliente, o sea, haciendo una predicción de nuestro cliente. Eso significa que el objetivo que yo ya me estoy proponiendo es mucho más avanzado, mucho más complejo, si se quiere. Pero las herramientas existen. Para poder hacerlas, las herramientas existen. Esta es la primera parte de nuestro proceso analítico, en donde nosotros queremos entender el problema, pero luego viene lo que habíamos hablado de la colección de datos. Si yo ya sé cuál es mi problema, quiero ver, bueno, con qué datos o cuál es la información que yo tengo para poder resolver esos objetivos que me estoy planteando. Por eso en esta etapa tengo que analizar cuáles son las distintas fuentes de datos que obtengo y con esa fuente de datos, que en principio estoy viendo cuál es mi colección, voy a entender, bueno, voy a poder abordar el objetivo. Luego nosotros vamos a ver la calidad de esos datos. Pero, por ejemplo, ¿de dónde puedo sacar información? Del registro de compra y ventas, sí. De un detalle de todas las ventas, sí. De un detalle de todas las compras que lleve, sí. De un detalle financiero que esté haciendo. Entonces, acá en esta etapa, que esto es lo que hablábamos el otro día con varios profesores, esta etapa es crucial porque esta etapa me va a decir si mi negocio, con el cual yo quiero empezar a trabajar con analítica de datos, tiene los datos, porque los datos es la fuente de todo. Y para que yo pueda obtener los datos, mi negocio debe digitalizar. Yo puedo tener una micropyme, como una ferretería, y que hay casos que son así, en donde vos entras a esa ferretería y ves que tiene una multiplicidad de productos que es un capital importante en lo que vos podés ver sin apreciar, digamos, el depósito, en todo lo que podría llegar a tener en su depósito. Pero ya lo que estás viendo, sí, esto es un capital importante. Y hay ferreterías de ese estilo que llevan todo y sin exagerar, anotado en un cuadernito. Y los dueños de esos negocios muy difícilmente vean todo lo que estamos hablando. Decirle, mira, si vos pasaras del cuadernito a una planilla, a un pequeño sistema de gestión, que hay hasta sistemas gratuitos, y esos datos los pudieras tener digitalizados en un registro, hay herramientas muy específicas para hacer estos trabajos que te van a permitir ver cosas que tal vez en una libretita no las puedas ver.
te van a brindar otro tipo de información. Entonces, este punto es muy importante porque este punto es el que marca, bueno, si yo no tengo datos, si no hay forma de adquirir esos datos, no puedo hacer nada. ¿Y de dónde los sacamos los datos? Los sacamos de todos los registros que pueda tener de mi negocio. También lo puedo sacar de la interacción con los clientes a través de las redes sociales. En el video anterior, ustedes vieron desde un negocio pequeñito que vendía tipos de especias hasta un negocio gigante que fabricaba aviones. Pero todos pasaban con el uso de tecnología. Y hoy día esa tecnología la tenemos disponible, tanto en celulares, en tablets, tenemos un montón de aplicaciones que no sabemos que a veces que las tenemos y que las podemos usar para esto. También tenemos las redes sociales que como si nosotros diseñamos un espacio en una red social de nuestro negocio, nos va a permitir ser el administrador de ese espacio y también nos va a brindar mucha información analítica. Información como visitas, consultas, qué productos se detuvieron a ver, qué productos no se detuvieron a ver, con cuál página iniciaron la navegación en nuestro negocio, con cuál página se fueron. Mucha información. Información que al ser procesada y después graficada, nos va a permitir generar estrategias para esos clientes. Sé que la interacción en los clientes no solamente se puede hacer a través de una red social, sino de diferentes plataformas con las cuales podemos también acceder o de algún sitio que nos desarrollemos propio, un sitio web de nuestro negocio. Pero ya sabiendo cuál es de dónde puedo obtener los datos, entonces tenemos que ver el proceso de limpieza, porque la limpieza nos va a agregar mucha calidad a nuestros datos. Con esa calidad, nuestras decisiones van a ser más acertadas. ¿Y qué estamos hablando de calidad? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto grande de datos, no puedo tener un dato en blanco, que me falte, por decir, la edad de un cliente o el monto de la última compra de un cliente, que ese dato esté en blanco. Eso no lo debería tener un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque si yo genero un modelo de aprendizaje, datos que estén en blanco van a vulnerar mi modelo y me van a generar métricas que no van a ser las correspondientes. Importante en este proceso de limpieza de datos es tener totalmente actualizados los datos de nuestros clientes en virtud de los productos y servicios que nosotros ofrecemos. Y esa tarea, si bien conlleva un trabajo importante, nos va a brindar muchísima información. Entonces, la actualización de los datos de nuestros clientes es crucial y los datos duplicados también. Si yo en un modelo tengo datos duplicados, le estoy dando mucho peso a una variable que no es la que corresponde. Por lo tanto, como diríamos, como básico, datos en blanco hay que eliminarlos de un conjunto de datos y datos duplicados también. Y solamente dejar el resto que nos va a dar, ya ahí ya nos está dando mucha calidad a nuestro conjunto de datos. Si yo tengo datos duplicados de venta, voy a creer que un producto está siendo muy aceptado y la realidad no es así. Entonces, esa es la importancia de evitar que los datos estén duplicados. Una vez que hago esos dos procesos básicos, obviamente que hay muchos más, no solamente eliminar el dato faltante y eliminar el duplicado, sino en algunos casos, algunos tipos de datos, convertirlos a otros tipos de datos. Por ejemplo, las fechas, ver que estén en el mismo formato,
Si yo tengo datos que me permitan valores como decir sí o no, por ejemplo, ¿compró para el Día de la Madre sí o no? Tal vez, más que sí o no, necesite un 1 y un 0, en virtud del modelo que estoy armando. Entonces, todo ese proceso anterior de lo que es limpieza de datos me va a dejar todo mi conjunto de datos para poder trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar la analítica de datos? Bueno, acá viene una parte interesante que vamos a mencionarla. Y la analítica de datos la vamos a hacer con técnicas de minería de datos, ¿sí? Herramientas de inteligencia de negocios, como por ejemplo, que ya vamos a mostrar, pero podemos ir adelantando. Herramienta de inteligencia de negocios, Microsoft Power BI, es una herramienta con la cual me permite visualizar, pero a la vez te está haciendo la analítica de datos. Y lo que voy a buscar es generar modelos de aprendizaje que sean obviamente predictivos, que me permita generar estrategias competitivas de negocios hacia mis clientes y que me diferencie de la competencia. Porque lo que yo quiero hacer justamente es que mi negocio perdure, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de lo que es análisis de datos es, bueno, cuáles son los pedidos de los clientes, hacia qué productos se vuelcan, hacia qué servicios se vuelcan, cuáles son los productos de mayor rotación, cómo puedo segmentar a mis clientes, en qué fecha del calendario compran más, en qué fecha compran menos, cuáles son los productos que se dejaron de vender, qué piensan nuestros clientes de nuestra empresa, porque eso también, analítica de datos, se lo denomina análisis de sensaciones o análisis de sentimiento. Y se puede obtener esos análisis de sentimiento que tiene el cliente hacia nosotros desde las redes sociales. Entonces, toda esa información extra nos permite actuar antes. Una vez que ya nuestra analítica de datos la hemos realizado y hemos generado un modelo de aprendizaje, todo eso lo vamos a llevar a la generación de gráficos a través de un dashboard o un cuadro de mando o un tablero de control, llámenlo como quieran, son diferentes, pero nos brindan toda información de los datos de nuestros clientes, de nuestros negocios, de nuestras operaciones, de nuestros proveedores, de nuestros productos, de nuestros servicios, de todo el ciclo económico que vamos transitando. También nos permite hacer simulaciones a través de diferentes escenarios. ¿Son importantes? Sí. Y en esta época más que nunca, porque la verdad que cuando hablamos de efecto económico post pandemia, todavía no sabemos cuándo va a ser el post pandemia. Y sí, estas son herramientas que nos pueden ayudar a reactivar de a poco la economía. En pandemia, cuando había fase en donde teníamos que estar en la casa, sí veíamos muchos pedidos ya, si se quiere, muchos pedidos de comida a través de aplicaciones. Eso le brindaba muy buena información también al negocio que vendía sus productos alimenticios a través de esas plataformas. Sabía cuáles eran los productos que más le estaban demandando los clientes y en qué época del mes, con lo cual le permitía un poquito planificar hacia futuro. Bueno, estos son los productos que más vendo. Así que yo la verdad que creo que lo que ya se ha construido de digitalización de la economía difícilmente vuelva hacia atrás.
Yo creo que lo que ya se instauró va a quedar fijo y de hecho se va a avanzar con más digitalización. Con lo cual, esta es una oportunidad más que interesante para desarrollar procesos analíticos de datos. Ahora, ¿qué herramientas se pueden utilizar? Hay herramientas y hay lenguajes. Herramientas y lenguajes que lo podemos aplicar a negocio. Básicamente, a mí particularmente me gusta mucho lo que es Python aplicado a negocios. No aprender programación en Python sino utilizar Python para negocios, igual que R. R es un lenguaje que se utiliza en el ámbito estadístico, pero también se puede utilizar para generar modelos estadísticos aplicados a negocios. Plataformas que pueden ser gratuitas hasta un determinado uso, por ejemplo, IBM Cognos Analytics, es una herramienta que te permite visualizar. Entonces lo que yo tengo que hacer es subir los datos. O sea, yo tengo que a IBM subir los datos en una forma de tabla, un archivo que tiene una especificación determinada, o puedo conectar mi aplicación de IBM, la puedo conectar a mi fuente de datos para que esa alimentación de datos sea constante. Y Cognos Analytics lo que te permite es poder crear gráficos interactivos y en algunos casos los gráficos ya agregan automáticamente conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la aplicación te muestra el gráfico, sino que te está diciendo por qué hay diferencia, por ejemplo, entre un proveedor y el otro, o entre un cliente y el otro. Te puede decir, bueno, mira, fíjate que el cliente A ha comprado más, es el que más compra este producto. Y lo hace en esta época del año, en comparación con el resto de los clientes. O sea, es información que ya te la brinda, que si bien vos viendo el gráfico te das cuenta, lo interesante de esto es que la herramienta ya te la está brindando en forma escrita. O sea, la herramienta de IBM te está escribiendo y te está haciendo ese análisis que vos tal vez a simple vista te das cuenta. Obviamente de Microsoft tenemos Power BI, también Dynamics 365, bueno, pues son herramientas que tal vez empresas más grandes puedan utilizarlas. Power BI tiene una versión de prueba y una versión que no es tan cara comparada con el resto. Plataformas SaaS, dijimos, aplicada a negocios. Pero también tenés herramientas de Google que no están mencionadas acá, que también tenés herramientas de Google que tenés muchas para utilizar también a negocio y para hacer analítica. ¿Sí? Bueno, estas son las distintas herramientas que se pueden encontrar. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones entonces de desarrollar la analítica de datos? Tenemos aplicaciones para las ventas. O sea, yo la analítica de datos la voy a utilizar para entender mejor a mi cliente y poder detectar su hábito de consumo. De esa forma voy a predecir recomendaciones hacia él que pueden ser de nuevos productos que yo estoy entendiendo que él va a estar interesado y puedo también incrementar de esa forma las ventas del negocio. Entonces puedo lograr una sustitución de productos ofrecidos y puedo también ver esto como ejemplo. ¿Cuáles son los días y horas de los consumos? Como para decir, bueno, podría llegar a ofrecer este otro producto. Bien. Otra aplicación es los cuidados médicos, por ejemplo, la aplicación de cuidados médicos. O sea, la analítica de datos se utiliza mucho en el ámbito de la medicina.
porque toda la información que se va generando de los pacientes lo que va a lograr es que tengamos un tratamiento y un diagnóstico más personalizado. Entonces se pueden segmentar a los pacientes y detectar patrones de comportamiento en su salud que tiene que ver con algún tratamiento médico que se esté llevando a cabo y también que tiene que ver con los medicamentos que está utilizando, ¿no? Así que la analítica de datos tiene un campo muy importante en lo que es medicina. En la fabricación, totalmente. El primer video que vimos, cuando hablaba de Industria 4.0, bueno, ahí podemos ver que la analítica de datos nos va a permitir optimizar los costos, resolver muchas y complejas cadenas de valor que nos va a permitir optimizar los recursos que el negocio tenga. Entonces, ejemplo de esto es el análisis de los costos y el análisis de cada fase de elaboración de un producto. Y en las entidades financieras, obviamente, cada vez más se está utilizando analítica de datos en entidades financieras y uno de los objetivos que más se ha visto es el análisis de fraude o preferencias de productos financieros, en virtud del análisis del comportamiento del cliente. Yo podría tener un cliente de mi banco en donde yo sé si ha tomado un préstamo, si tiene plazo fijo, cuál es su estado civil, si es propietario de un inmueble, si tiene un rodado, cuántos hijos tiene, cuál es el nivel de sus ingresos. Tengo un montón de información de mi cliente, con lo cual podría predecir si ese cliente va a participar en un fondo común de inversión. Porque tengo mucha información para analizar. Entonces la idea es analizar esa información. Ahora vamos a ver un videito más. Actualmente un negocio exitoso es aquel que analiza los datos, lo que permite anticiparse y responder a las necesidades de los clientes en tiempo real. El análisis de todo tipo de datos permite identificar y conseguir nuevas oportunidades, conectando los departamentos de nuestro negocio, segmentando nuestras operaciones y generando decisiones más acertadas, adelantándonos a las nuevas tendencias del mercado. El análisis de datos proporciona la capacidad de innovación para lanzar nuevos productos y servicios al mercado, desarrollando relaciones con nuestros clientes, generando nuevos modelos de negocios en cualquier momento y lugar. Con los datos y las herramientas adecuadas, todos los detalles de nuestros negocios están optimizados y en control. Podemos tener una visión global del negocio como también del inventario y se pueden fabricar y enviar los productos en tiempo y forma. Los negocios están en constante cambio, adaptándose a los requerimientos de nuestros clientes. Por lo tanto, el análisis de datos nos permitirá adaptar nuestro modelo de negocios a lo que desean nuestros clientes. Bien, bueno, ese último video nos muestra cómo influye el análisis y la analítica de datos dentro de un negocio y se puede apreciar el uso de una herramienta que nos permite trabajar
colaborativamente con cada sector del negocio. Bien. Entonces, lo importante es que la analítica de datos nos va a generar ventajas competitivas hacia nuestra competencia. Bueno, espero haber mostrado por qué es tan importante la analítica de datos. Y ahora, cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Le doy el paso entonces a los asistentes a que hagan consultas escritas o bien habilitando los micrófonos. De paso, recordarles que esta grabación del webinar va a estar disponible en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. No se va a subir de inmediato, pero al cabo de unos días o ya para la semana que viene estará disponible el webinar. Tenemos una consulta en el chat por parte de Sheila. Buenas tardes, profe. ¿El proceso analítico se considera un análisis de mercado o es diferente? No, no es totalmente diferente porque el proceso analítico abarca todo tipo de datos. Entonces no solamente sería como un análisis de mercado. En realidad con el proceso analítico lo que vamos a buscar es generar un modelo de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje, ¿qué quiere decir? Yo le voy a enseñar a mi máquina a que lea los datos que tenemos disponibles y me genere estrategias en virtud al negocio que nosotros tenemos. Entonces, pero esto va a ser constante, va a ser todo el tiempo. Cada vez que mi máquina obtenga datos, que puede ser diarios, semanales, quincenales, mensuales, me va a generar distintas estrategias diferentes y va a ir aprendiendo mi máquina de los datos de los clientes. Entonces, bueno, es totalmente diferente. Este proceso analítico forma parte de lo que se llama la inteligencia de negocios. No sé si está respondida la pregunta. Ok. Aprovechen que pueden y lo tienen al docente enfrente o de esta forma virtual para socavar todas las dudas que tengan. ¿Algún concepto que quieras retomar o destacar? Y lo importante de poder lograr analítica para los negocios justamente es eso, es decir, bueno, ¿cuáles son los datos que voy a obtener? ¿Con qué datos me voy a poder suministrar para poder armar mi modelo? Y obviamente que el modelo lo vamos a tener que armar con alguna herramienta. ¿Sí? Yo lamentablemente soy muy fanático del lenguaje Python por su simplicidad. O sea, es un lenguaje que uno empieza a trabajar, a tomar datos, a hacer análisis, que vos decís, mira todo lo que podés hacer. Y, y bueno, es muy simple. A mí me gusta mucho, además que es muy potente. De diapositiva, acá hay una pregunta. La diapositiva de aplicación de analítica en las ventas. Ok. En las ventas, sí. Bueno, de las ventas es muy, muy básica lo que dice, pero lo que nosotros queremos es comprender las necesidades de nuestros clientes y sus hábitos de consumo. O sea, eso lo vas a sacar de todos los datos disponibles que tenés de tu cliente, como para predecir, hacer recomendaciones de nuevos productos
Y uno de los objetivos sería incrementar la venta del negocio, pero también puede ser la fidelización del cliente. O puede ser incrementar no solamente la venta, sino que ver si el producto o el servicio que yo estoy colocando hacia ese cliente necesita ser reformulado para que sea un nuevo producto o un nuevo servicio o acompañado los dos. Pero en lo que es ventas, para analítica, si nosotros contamos con esos datos, podemos hacer muchísimas cosas. Hasta podemos llegar a optimizar los inventarios, los depósitos que tengamos para tener el producto que sabemos que nos van a pedir o el servicio que sabemos que nos van a pedir. No sé, a ver, voy a dejar de compartirla. No sé si... Bien, a ver. No sé si con esa, la diapositiva de ventas ya estaba. Bien. Hay otra pregunta. Las herramientas que se utilizan, ¿dónde o cómo se pueden conseguir? Hay herramientas que son gratuitas, como son algunas de analítica de datos. Las podemos conseguir directamente con una computadora y con conexión a Internet. Nosotros podemos tener con una simple cuenta, por ejemplo, en las herramientas de Google y nuestro usuario, podemos acceder a múltiples herramientas. De hecho, si vos hay una versión comercial de Google, si vos inscribís tu negocio, te da espacio para desarrollar la página, para hacer analítica sobre los productos. Podés usar otra herramienta que se llama Google Data Studio, que es también para visualizar. Puedes usar herramientas para vender, como sería, a ver, yo podría usar, por decirte, YouTube para mostrar mi producto. Y puedo ver cuántas visualizaciones tengo y qué comentarios me hicieron. Hay mucha gente que se termina de decidir de comprar porque vieron cómo se usaba una herramienta o cómo se usaba un determinado producto. Pero herramientas hay muchas, hay muchísimas. Tenés de Google, de Microsoft, eh, los lenguajes, tanto R como Python, tenés acceso libre y herramientas libres. Por ejemplo, para desarrollar modelos analíticos con Python tenés toda una librería que se llama Anaconda, o podés usar de Google una aplicación que se llama Google Colab para empezar a trabajar con datos, pero esas que yo te estoy nombrando son gratuitas. Después tenés otras que no lo son. No sé si Sandoval, o no sé si la pregunta estaba contestada. En el chat han puesto que sí, que muchas gracias por contestar. Ok. Bueno, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer alguna consulta, habilitando el micrófono o a través del chat, aprovechen, quedan unos minutitos más. Bueno, muchas gracias. Mariel, muchas gracias. Sí, Bueno, lo que iba a decir también lo otro, a toda la gente que le interese, si pueden capacitarse en la temática, lo tienen que hacer, porque esto es el futuro y todo lo que es analítica en negocio es aplicable indistintamente a la profesión.
pueden ser dueños de una empresa, de un microemprendimiento, pueden ser profesionales de ciencias económicas, pueden tener distintos perfiles, pero me parece importante que vayan viendo en dónde capacitarse sobre la temática, porque es lo que se viene, digamos. Bueno, muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias por la presentación. Respondiendo a Sheila, se podrá obtener el material. El material queda, la webinar queda grabada en el canal de YouTube. Lo repito, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Ahí lo van a poder ver nuevamente. De todos modos, si el profe quiere dejar su correo para poder enviar el material que se presentó, Sí. lo dejo a criterio suyo. Sí, sí, está también en las filminas y si alguien necesita, ahí lo voy a escribir, cristiandarioortega@gmail, el más fácil. Si alguien necesita información adicional, no tengo problema en que me llame o me mande un correo. Y si necesitan la filmina, también se las puedo pasar, no hay problemas con eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer escucharte nuevamente. Nos vemos pronto con otro webinar de Industrias 4.0. Ok, bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego.